Ya estamos de vuelta en la entrevista del domingo en Portavoz Noticias y preguntarle en ese aspecto, ¿qué estaba haciendo usted el 2011? Estaba de rector, le tocó, me imagino, un año intenso como fue en todo el país, ¿no? Sí, me tocó un año muy intenso. En ese momento yo era vicerrector académico de mi universidad y por lo tanto me correspondió participar activamente en el trabajo con los estudiantes que estaban movilizados en jornadas de trabajo, en jornadas de reflexión universitaria. Fue un periodo muy intenso, pero creo también muy importante para el país. Creo que primero el 2006 y luego el 2011, los jóvenes, pero no solamente los jóvenes estudiantes, sino también otros actores de la sociedad pusieron en relieve la necesidad de que la educación estuviera puesta en el centro de las preocupaciones de nuestro país. ¿Cree que se va a volver a dar el mismo fenómeno del 2011? ¿Tenemos nuevamente otro movimiento estudiantil que va a paralizar, por decirlo de alguna manera, gran parte de la educación en Chile? Bueno, yo creo que los procesos sociales no se repiten de una misma manera en un momento y en otro momento. Tienen componentes que son similares, naturalmente. Aquí estamos hablando de nuevo que los estudiantes, tanto secundarios como de la educación superior, nos están planteando al país que la reforma debe contemplar algunos elementos que para ellos son fundamentales. Por lo tanto, yo creo que vamos a tener efectivamente un año con niveles de movilización importante, pero ello también va a depender del modo como se presente el proyecto de reforma de la educación superior. Vale decir, si la reforma contempla algunas de las demandas fundamentales para los estudiantes, probablemente vamos a tener un año más participativo, con aporte de los estudiantes y con menos niveles de movilización. Ya hemos visto que los estudiantes organizados, ¿verdad?, utilizan todos los escenarios. Dialogan cuando es necesario dialogar, se suman a mesas de trabajo, aportan, porque son estudiantes secundarios o de educación superior, con un compromiso con la sociedad, con el país muy alto. Y por lo tanto, ellos están en sus preocupaciones, pero al mismo tiempo, cuando tienen que movilizarse, lo hacen. Lo que nosotros esperamos es que los estudiantes, siempre que se movilicen, lo hagan, ¿verdad?, con una conducta cívica adecuada. Pero no podemos pretender que la juventud no se movilice, y sobre todo a puertas de una reforma de la educación superior. ¿Usted está de acuerdo un poco con la demanda de fondo? La inquietud es la forma, que ya sabemos que siempre se habla de las marchas en Santiago, pero en regiones también se dan movilizaciones de la misma magnitud y también implica efectos en el quehacer académico. O sea, eso no es algo menor, que me imagino genera complicaciones también. Sí, bueno, si uno lo mira proporcionalmente, no es distinto lo que ocurre en Concepción, en Antofagasta o en Valdivia respecto de lo que ocurre en Santiago. O sea, la proporción de jóvenes que se moviliza es similar a la de la región metropolitana. Los medios miran siempre, naturalmente, la capital y no miran tanto las regiones, pero nosotros sabemos que una proporción muy alta de jóvenes en los momentos más críticos se ha movilizado. Y es importante entender que este es un fenómeno de carácter nacional, transversal, y que es importante que el país asuma, ¿verdad?, la necesidad de un cambio importante, de una reforma importante en la educación superior. Sobre ese punto creo que no hay un discurso distinto, por lo menos al interior del Consejo de Rectores. El Consejo de Rectores participa de la idea de que debe haber una reforma de la educación superior, y por supuesto la agrupación de universidades regionales también plantea la misma necesidad. Respecto del articulado, de qué elementos debe considerar la ley, obviamente siempre van a existir diferencias, no solo con los estudiantes, sino también dentro de las propias instituciones universitarias, dentro de los grupos académicos, dentro del mundo político. No hay un consenso respecto de qué es lo que debemos hacer como país en materia de educación superior. Lo que sí está claro: debemos avanzar en calidad, debemos avanzar en equidad, debemos avanzar en gratuidad o en mejores sistemas de financiamiento para los jóvenes.
¿Está usted conforme con esta propuesta, o más que propuesta, esto que señaló finalmente la ministra de Educación en torno a que la gratuidad se va a financiar en base al crecimiento? Si nos va bien, cita textual, si el país crece 1 punto del PIB, se aumenta 1 decil. Esto no fue muy bien recibido, al menos por los estudiantes. A ver, yo creo que hay 2 componentes. Primero, tiene que haber financiamiento basal para las instituciones y financiamiento basal para que las instituciones puedan ofrecer gratuidad. Pero al mismo tiempo, yo creo que hay que agregar otros elementos y que no están habitualmente en la discusión. Primero, gratuidad, pero gratuidad responsable. Y cuando me refiero a gratuidad responsable, me refiero a que la gratuidad, al menos al sistema universitario, no necesariamente a la educación superior, tiene que tener componentes asociados a el adecuado reconocimiento de las capacidades de los jóvenes, ¿ya? Independientemente de cómo midamos esas capacidades, no puede haber un sistema de gratuidad que no incorpore un sistema de admisión, ¿ya? Un sistema de admisión a las universidades por medio de las cuales se reconoce el talento de los jóvenes, que podrá ser vía la prueba de selección universitaria, más los otros componentes que se utilizan habitualmente, el NEM y el ranking, o vía, ¿verdad?, sistemas propedéuticos, PASE u otros que también reconocen de adecuada manera las capacidades de los jóvenes. Por lo tanto, gratuidad, pero gratuidad responsable desde el punto de vista del sistema de acceso. Pero también creo que uno no puede olvidar en esta discusión la naturaleza y carácter de las instituciones. Y creo que para tener acceso a financiamientos públicos de esta naturaleza, tiene que haber un cumplimiento de un rol, de una función pública irreprochable. Y muy brevemente, si faltan los recursos o se hace corto, se ha hablado de otra reforma tributaria, de un impuesto a los graduados, ¿cree que esas medidas podrían tener buena acogida? Creo que es difícil, pero si un país quiere avanzar en gratuidad, tiene que avanzar en crecimiento económico y tiene que avanzar en un adecuado sistema de impuestos o tributos. No existen otros mecanismos para hacer posible el financiamiento de la educación superior, y la experiencia internacional así lo muestra. Yo creo que el país tiene que tener conciencia de que este es un esfuerzo enorme que hace la sociedad para que los jóvenes, ¿verdad?, puedan cursar sus estudios gratuitamente, porque ello le hace bien al país, desde el punto de vista del compromiso, desde el punto de vista de la unidad, de la cohesión nacional. Pero no puede, ¿verdad?, ser un sistema que no contemple sólidos instrumentos de admisión, sólidos instrumentos de financiamiento y garantías de calidad. Óscar Galindo, el rector de la Universidad Austral de Chile y vicepresidente de la Agrupación de Universidades Regionales, muchas gracias por estar con nosotros acá en la entrevista del domingo de Portavoz Noticias, y por supuesto nosotros también agradecerles su sintonía e invitarlos a seguir informándose a través de www.portavoznoticias.cl. Hasta pronto. Con el auspicio de Arcatel, Asociación Regional de Canales de Televisión de Señal Abierta de Chile, hemos presentado Portavoz Noticias.